Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Géminis, vamos a empezar con el trabajo y como siempre ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Géminis, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana, Géminis, publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Géminis y el trabajo, los que sí estáis trabajando. Hay suenan rumores, ¿no? Dentro del lugar que tú estás trabajando, ¿no? De que se van a hacer cambios dentro de cambios internos, ¿no? Diría yo. Dice, estos rumores, ¿qué de cierto tienen estos rumores? No son del todo ciertos, porque son unos rumores que realmente, Géminis, a ti te podrían estar generando algún tipo de confusión. Bien, entonces aquí lo que dicen las cartas, Géminis, estas personas para las que tú estás trabajando están solucionando un asunto de ellos que no va a repercutir en nada a lo que es en lo laboral. Los Géminis que estáis trabajando y tengáis dudas, Géminis, de si quedaros donde estáis o avanzar, dicen que no es el momento, que tú tienes que esperar todavía unos meses. Bien, Géminis que no tenéis trabajo. Los Géminis que no tenéis trabajo, dicen unas cartas que después de un tiempo de estancamiento y de incluso caer en sitios donde posiblemente te deban dinero todavía a día de hoy, dice, vas a encontrar un trabajo dentro de 2-4 semanas aproximadamente, un trabajo en el cual, pues bueno, hay una firma de contrato y demás, o sea, aquí hay una formalidad. Ahora sí, Géminis, yo aquí te quiero decir, en este trabajo, por mucha formalidad que haya, hay cosas que no se van a cumplir tal y como estipulen en ese contrato. Así que aquí te diría, Géminis, que mucho cuidado. Los Géminis que tenéis un negocio, hay una pérdida de dinero, Géminis, y sale clarísimamente. Dice, y esto tendrá que ser gestionado o solucionado. Bien. Con esta pérdida de dinero, Géminis, tú te planteas muchas cosas en para tu negocio o en tu negocio. Bien. Pero aquí dicen, después de estar, cuando esto pase, unos meses de bastante incertidumbre, vamos a decirlo así, llegarás a una conclusión. ¿Bien? Y esto cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ver. Géminis y tu economía. Cambios rotundos respecto a tu economía, Géminis. Aquí dicen las cartas, mucho cuidado con los robos. Mucho cuidado con los robos y mucho cuidado, Géminis, también con el dinero que se tiene que pagar de algo. Porque aquí lo que dicen las cartas, Géminis, que tú podrías estar sufriendo a día de hoy de un engaño. Géminis que estéis esperando un dinero a nivel familiar. Aquí sí sale un éxito. Bien, Géminis, los Géminis que estéis esperando otro tipo de dinero que tenga que ver con o con cosas del pasado ya, de hace ya por lo menos 2-3 años aproximadamente, dice, comienza a llegar parte de ese dinero. No llega completamente, pero sí comienza a llegar parte, gran parte de ese dinero. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Géminis. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías. Géminis, que estáis solteros. Estáis o habéis estado un tiempo, Géminis, como que se podría decir comenzando un nuevo camino, labrándose un nuevo camino a nivel sentimental o intentándolo, sí, Géminis. Pero yo también te voy a decir, Géminis, que tú a día de hoy no estás totalmente preparado para tener una relación sentimental porque no miras, y voy a ser muy clara, no miras el interior de la persona, ¿vale? Estás fijándote, así lo dicen las cartas, en otras cosas. Entonces aquí es muy complicado llegar así
a una persona que tenga unos sentimientos profundos y sinceros. Géminis, llevo tiempo viendo, Géminis, cómo alguien de tu entorno, alguien cercano a ti, te mira y te mira y te mira. Y en muchos casos esta persona se habrá pronunciado, pero en otros casos no se habrá pronunciado. ¿Bien? En los casos de que no se haya pronunciado, dice, esta persona todavía se tiene que pronunciar. Mira, Géminis. Yo te voy a decir que sí podría llegar alguien, sí podría haber cambios. No te veo en pareja todavía con alguien, si te lo digo. Yo sí te hablo de alguien que llega a tu vida con muchísima fuerza, pero que aquí hay una parte de ti, y así lo dicen las cartas, que falta mucha madurez. Falta mucha madurez aquí. A la hora de tener una relación estable. Y muchos de vosotros diréis, y os enfadaréis conmigo y diréis, yo soy lo suficientemente madura porque yo tengo tantos años. No, la madurez no está en los años, no está en la edad. Porque hay gente que es súper madura en su día a día, en muchos aspectos de su vida, y luego en el amor es muy inmadura o muy infantil. Bien, vamos a seguir. Como siempre os digo, os recomiendo que miréis vuestro signo solar, ascendente, lunar, Géminis, para ir haciendo las comparativas. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Bueno, Géminis, que estáis solteros. Mucha inestabilidad veo en tu vida. Dicen las cartas que tú has tenido muchas comunicaciones con muchas personas, pero que son personas muy inestables, que tú tampoco has querido ir a más porque tú no has querido cambios en tu vida, Géminis. En futuro inmediato tú estarás entre dos personas. Una de estas personas, dicen las cartas, que podría ser esta persona que tanto te mira, pero que tú a esta persona de momento no le prestas demasiada atención. A esta primera persona tú no le prestas demasiada atención. Hay una persona, Géminis, en concreto, ¿no?, que me marca como que está en otro lugar, y dicen las cartas que si tú comienzas unas comunicaciones con esta persona, dice, te vas a ilusionar mucho, muchísimo, pero que tú sepas, Géminis, que esta persona, al igual que habla contigo, habla con otras personas. Bien, y esto lo tienes que tener en cuenta, Géminis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Géminis, que estáis solteritos. Tú estás también, Géminis, en un nuevo comienzo en tu vida. Muchos de vosotros estáis en un nuevo comienzo de vuestra vida, ¿bien? Y es un comienzo en el cual se dejan atrás los lastres del pasado, lo que se ha hablado de ti, porque se ha hablado mucho de ti aquí, especulaciones, o sea, como que tú estás dando otra imagen de ti mismo, y esto es muy positivo también. Aunque yo no soy partidaria de, bien lo sabéis, de echarle mucha cuenta a lo que piensen de nosotros, sí es cierto que hay que decir que depende el lugar donde tú vivas, pues puede hacer mucho daño una mala reputación, ¿bien? Bueno, ojalá y la gente y el mundo entero se diera cuenta que uno es más feliz sin juzgar a nadie. Ojalá, pero bueno. Géminis, solteros, como te decía, estás en un nuevo comienzo de tu vida y esto es muy importante. Puedes tener suerte en el amor, sí, como bien te digo, hay una persona que la vengo viendo hace tiempo ya, La vengo viendo hace tiempo y es una persona de tu entorno. Lo que pasa es que tú a esta persona todavía no la miras, Géminis. No la miras
y pienso que muchos de vosotros ni cuenta os dais que esta persona está pendiente de vosotros. Pero bueno, ahí está. Vamos a la persona que ha salido, que dicen que está en el exterior, que empezarás unas comunicaciones con esta persona que te pueden ilusionar mucho, Géminis. Y aquí te dicen las cartas, no te apartes de tu mundo, Géminis, por dedicarle tanto tiempo a esta persona. Porque al final de cuentas, esta persona es totalmente pasajera en tu vida y cuando tú quieras regresar, recuperar tu mundo, quizás sea tarde. Así que prestarle atención a esto, Géminis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, solteros. Aquí dicen las cartas, Géminis, tú debes de aclararte qué es lo que tú quieres. Si tú quieres una estabilidad o todavía no la quieres. Porque muchos de vosotros todavía no la queréis. Estáis en un momento bueno, un buen momento de vuestra vida y queréis vivir ese buen momento, perfecto. Pero tampoco os quejéis. Bien, porque sale aquí esta posición también. Yo me quejo de que no tengo pareja o de que no me sale una persona en condiciones, pero es que tampoco quiero yo una relación en condiciones. Así que esto lo tenéis que plantear, Géminis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Mira, mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. Las cosas de palacio van despacio, ¿vale? Entonces estamos ahora mismo saliendo de una mala situación que hemos pasado, Géminis. Ha habido cosas ocultas en tu relación, así lo dicen las cartas, Ha habido una persona muy mala aquí. Y hay alguien que ha estado en la clandestinidad, pero esto ya comienza, digamos, a quedar en pasado, Géminis, esto quiero que lo tengáis en cuenta. Entonces comienza a evolucionar o comienzas a ver cambios en tu relación, aunque tú, Géminis, necesitas ver, saber algo más. Necesitas luz en algún aspecto, Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Todo va sobre ruedas, todo va avanzando. Entre vosotros, dice, se da lo que es el compromiso. Bien, para muchos de vosotros que no tengáis muy claro qué es lo que va a suceder, dice, finalmente se da el compromiso. Pero ¿por qué, Géminis, tú necesitas ver más luz sobre esto? Mira, pues muy sencillo, Géminis. Porque tú estás viendo a la pareja o te está dando la sensación de que tu pareja no tiene claridad en este asunto. O no tiene nada claro respecto a esto. Es la sensación que te da por el estado de ánimo que está teniendo tu pareja. Pero yo te digo a ti, Géminis, que tu pareja a lo mejor, o también es necesario para tu pareja pasar por este proceso de invernación, como yo le llamo, para tener un renacer positivo, un renacer bueno. Géminis, casados, en convivencia y novios, los que vayáis a adquirir algún tipo de vivienda o algo por el estilo, dice, llega el momento de eso, buenos momentos a nivel económico en este aspecto, o sea que esto se puede dar, ¿vale? Entonces esto también es una parte importante en la relación, Géminis, sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios.
Géminis, casados en convivencia y novios. Dice cambios, se avecinan cambios en la relación, Géminis. Dice todo lo que te ha estado atormentando porque hay una situación en concreto, como han salido ante las cartas, que ha habido alguien oculto. Dice esto, dice ya se comienza a sentir que esto se está debilitando, ¿no? Dejando una nueva fuerza en nuestra relación. Los Géminis que estéis pensando en el tema de realizar viajes o cambios a nivel laboral en el exterior, aquí dicen las cartas, pues se puede comenzar a manejar esa posibilidad, Géminis que necesitéis para la relación cerrar un ciclo que tenga que ver con papeles y con personas del pasado. Aquí dicen las cartas, esto se reanuda, ¿vale? Se reanuda este ciclo que tiene que ver con juicios y demás, dejando también paso lo que es a otra oportunidad, a un camino libre en vuestra relación. Géminis, casados en convivencia y novios. Yo lo que sí os voy a decir que todo paso que se dé en esta relación, Géminis, tiene que ser paso sobre seguro, y si es lento, mejor, mi queridísimo Géminis. Aquí te dicen las cartas, no te apresures, porque todo va a llegar en esta relación, ¿vale? Las cosas del pasado, dice, intenta no sacarlas a la luz de cuando en cuando, Mucho ojo con esto, Géminis. Las cosas del pasado, déjalas en pasado. Manipulaciones de comunicaciones con una persona que está en el exterior sí existen, pero no afectan a tu relación, ni afectan a la persona. Entonces, Géminis, tu pareja está pasando por un momento que necesitaba pasar para dar paso a una nueva etapa de vuestra vida, pues sí. Ahora, también te dicen las cartas, no intentes indagar qué es lo que realmente le pasa a esta persona porque se puede agobiar. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y novios. Se avecinan compromisos entre vosotros, Géminis. Muchos de vosotros creéis que esto no se podrá dar. Sí se va a dar. Y muchos de vosotros algo está pasando a día de hoy muy especial y muy positivo que aún no lo sabéis. Bien, y lo vais a saber muy pronto. Ya me contaréis, mi queridísimo Géminis. Vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, y tu mensaje especial del amor te dice, Géminis, ¿tú tienes claro dónde quieres estar? Pues si tú tienes claro lo que quieres y dónde quieres estar, dicen las cartas, déjate llevar, simplemente. No hay nada más que hacer, Géminis. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. El aparato digestivo, me gustaría que le prestarais atención, Géminis dice algo relacionado con los riñones, y aquí sí me voy a poner seria. Y aquí dicen las cartas que si tú estás teniendo algún problema que tú creas que puede venir derivado de los riñones, pues te diría que no lo dejes pasar ni un momento, Géminis. Como siempre os digo, yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, ahora sí, con ese mensaje general. Géminis, y tu mensaje general. No siempre hay que obtener beneficios de algo, ¿no? Así lo dicen las cartas, Géminis. No siempre hay que obtener un beneficio. A veces también hay que hacer las cosas porque sí. Simplemente. Géminis, el número 42 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Géminis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.